La marca Smart ya no es ni por asombro lo que era hace unos años atrás, una marca destinada a un uso urbano, un modelo bastante pequeño, citadino, que luego se fue transformando incluso de motorizaciones de combustible a versiones eléctricas. Pero de un momento a otro, Smart se ha convertido en una marca igualmente especial, pero con modelos ya de diferentes gamas y segmentos. Pero ya muy pronto está al caer ese urbanita tan característico de la marca Smart. Una marca que, como sabéis, ya lleva bastantes años con un fruto de colaboración con los relojes Smartwatch y Mercedes-Benz, el grupo Daimler Chrysler. En este caso, aquí tenemos a esta nueva generación del Hashtag 5, un SUV de carácter 100% eléctrico con una línea espectacular, muy agresiva. En este caso tenemos la versión Pro Plus, una versión que nos garantiza tener mucha autonomía, la más grande dentro de la gama del Hashtag 5, pero que además nos ofrece una arquitectura de 800 vatios para permitir cargas hasta 400 kilovatios y, por supuesto, una carga rápida hasta en 18 minutos del 0 al 80%. Es por ello que vamos a entrar en este nuevo Smart Hashtag 5 para comprobar sus bondades, su espacio, qué tal va en la carretera en esta versión Pro Plus. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, ya nos ponemos en marcha de este Smart Hashtag 5, un SUV que ofrece diferentes modelos o diferentes versiones dentro de su gama interesantes. Este coche, además de su tamaño, su estética, podemos ver una estética bastante novedosa en el frontal, también un lateral con unas líneas dentro de su gama o su ADN de curvas bastante rectas, además en sus formas generales, y un coche que tiene un aspecto bastante incluso agresivo si nos vamos al detalle. Incluso hay imágenes del concept cuando fue presentado con aires más de todoterreno, más robustos, con algunos accesorios que la verdad le dan un énfasis bastante contundente a este coche. La parte trasera vemos también unas ópticas que hacen también juego con la parte delantera, lleva la misma línea con esa parte unida, ¿vale? Todo con firma lumínica en LED y por supuesto el gran nombre de la marca Smart, tanto en el portón trasero como en la parte delantera. Para este coche, además, en esta versión Pro Plus llevamos unas llantas específicas en bitono, un acabado bastante sencillo pero sin dejar de ser atractivas, y luego en los acabados Brabus sí que ya tiene un aspecto más deportivo, más detallado, ¿no? A nivel de esos detalles más específicos, más agresivos, pero en este caso la marca busca practicidad y obviamente un tema más de uso cotidiano, que no tengas un problema en cuanto a diseño, sobre todo por el tema de llantas de perfil bajo. Por supuesto, en la parte interior este coche con estas formas nos da una grata alegría, ¿no? Cuando abrimos las puertas tenemos, además de ver que en la puerta no llevamos ningún marco, la ventana va prácticamente al descubierto y eso le da también un detalle bastante bonito a todo el diseño. Pues notamos que el coche tiene un gran espacio interior. En las plazas traseras yo con mi 1.77 entro sin ningún problema y además noto que tengo muy buen espacio, sobre todo por el tema de llevar el suelo prácticamente liso, ¿no? Rasante, y esto hace que el coche pueda llevar 3 personas de mi contextura sin mayor problema en estas plazas traseras. Sobre todo a nivel de altura, al tener estas formas el coche la verdad es que se optimiza bastante bien. En la parte delantera sí que encontramos ya un coche muy tecnológico, lleva una pantalla OLED de más de 13 pulgadas con muy buena
forma, ¿no?, de uso. En cuanto a la parte de grafía, llevamos un león, que en cada modelo de Smart llevamos un animal que está allí, digamos, como la mascota del coche, ¿no? En este caso, en alguno Smart estaba un zorro, y en este caso tenemos el león, un león que cada vez que le tocamos pues nos va haciendo algún movimiento, y bueno, es algo chulo, sobre todo para los peques o los no tan peques que les gusta este tipo de detalles. Podremos ir cambiando los fondos, o por imágenes, o por la navegación, y luego el cuadro de instrumentos, que la verdad es que también tenemos la información allí totalmente a la mano, con todo detalle, además de la asistencia que tenemos de las ayudas a la conducción allí expuestas, donde nos va incluso detectando peatones. Tenemos techo panorámico que nos da bastante luminosidad para el interior. Tenemos aquí también un portagafas que viene bien para la organización, y bueno, detalles como calefacción en los asientos delanteros, regulación de los asientos delanteros de manera eléctrica, muy similar al de Mercedes, que va aquí en la puerta con la figura, e incluso en la parte trasera tenemos este tipo de ajuste, que podremos ajustar la banqueta en la parte del respaldo de manera eléctrica, algo bastante bueno. A nivel general, el coche lleva un equipo de altavoces también específico para esta versión Pro Plus, que lleva también algunos equipamientos que podrás elegir de manera opcional y poder tener tu coche a tu gusto, ¿no? De manera, vamos, más precisa, lo puedes ir configurando de esa manera. En esta unidad la verdad es que está bastante completa. Tenemos también aquí esta zona baja para guardar cosillas, incluso conectores USB-C. También tenemos todo allí bien con niveles para poder guardar objetos tanto grandes como pequeños, y una consola aquí en la parte central, además de los que van en las puertas, para poder guardar otros tipos de objetos. También hay que destacar que para abrir y cerrar las puertas llevamos aquí un pequeño botón, un pulsador, que nos permite también acceder a esa apertura de puerta desde el interior. Y bueno, a nivel dinámico, ya he repasado la parte exterior e interior. Tenemos 363 caballos que van acoplados, por supuesto, en el eje trasero, y esto nos permite también una dinámica contundente, ese impulso que nos da desde la parte trasera. Y obviamente este coche está desarrollado bajo una arquitectura de 800 vatios, y esto nos permite tener una batería de 100 kilovatios hora, y esta batería se puede cargar hasta 400 kilovatios hora. Esto gracias también a poder cargar del 0 al 80% en tan solo 18 minutos, y eso es una auténtica barbaridad. Esta unidad, hemos recogido la unidad, tenía muy pocos kilómetros, unos 400 kilómetros, ya hemos hecho prácticamente los 1000 kilómetros con el coche, y me ha resultado muy interesante la autonomía que nos va ofreciendo. Estamos hablando cercanos a los 600 kilómetros, ¿vale? Unos 590, 595 nos ha dado en todos estos días, con lo cual este coche se convierte en el modelo Pro Plus, el de mayor autonomía dentro de toda la gama. Y esto, bueno, ofrece esa buena alternativa para quien busca autonomía, una autonomía que sea contundente, que, bueno, necesitemos para viajar, y el coche, tanto por espacio como por su forma de concepto como coche eléctrico, pues más de 600 kilómetros seguramente podrás hacer, alargando un poco esta autonomía que os he comentado. Yo la verdad que me llama mucho la atención eso, sinceramente me gusta esa parte que esté bien optimizada, la verdad es que me ha gustado. Tenemos una parte de frenada también, tanto regenerativa como de inteligencia en el pedal, para poder obtener esa parte regenerativa, y es bastante útil, y la pegada es buena. En cuanto frenamos tenemos un recorrido muy leve al comienzo, pero ya notamos esa mordida completamente. La dirección pues podremos regularla también a nivel de sistema electrónico, de cómo llevarlo en dureza y todo eso, y las ayudas a la conducción, como ya veis, está todo el momento haciendo monitoreo de si estamos distraídos, si llevamos las manos en el volante. Incluso llega a un punto de extrema sensibilidad, ¿no? En cuanto no llevemos la mano bien sujeta en el volante, nos puede detectar que incluso no las llevamos, pero sí que la llevamos puesta. Pero bueno, es todo un tema de seguridad y alerta para que estemos más seguros. A nivel de suspensiones, es un coche que tiene buena suspensión, es un coche que, bueno, tiene su peso, no es un coche ligero, pero dinámicamente en el momento que pisamos
el coche impulsa desde el eje trasero y no hemos notado ningún tipo de balanceo acusado a nivel de aspecto negativo. Además llevamos modos de conducción, podemos ir en modo eco, modo comfort, modo sport, y en el modo sport es donde tenemos esa respuesta más contundente, más inmediata al acelerador. Una ventaja para quien busca también ese dinamismo. Esperamos próximamente probar la versión más deportiva, que en este caso es bajo la firma Brabus del Smart, para ver qué tal es ese comportamiento. Pero yo sinceramente veo que este Pro Plus os puede resultar muchísimo, porque a nivel dinámico no os va a decepcionar, y que luego esa parte de autonomía y obviamente estilo y equipamiento vais a estar muy servidos. Bueno, y hablando de medias de consumo, estamos hablando de una media de los 18 hasta los 21 kilovatios hora de media que nos ha dado en toda la prueba. Unos datos bastante coherentes, tomando en cuenta que es un coche de 363 caballos, tiene su peso, una aerodinámica bastante, bueno, como habéis visto ya, las formas del coche no son para tirar cohetes, pero sí que la marca ha logrado obtener unos buenos datos para este coche. La verdad es que en ese sentido me ha gustado. Y bueno amigos, ya como veredicto de este vídeo, sinceramente os digo, por unos 51.000 euros aproximadamente, sin descuentos ni promociones, incluyendo los posibles opcionales que puedas elegir, este coche ya os digo que puede ser una buenísima alternativa al resto de gama. ¿Y a qué me refiero? Vamos a detenernos un momento para contaros esta parte, ¿no? Es un coche que aquí os dejaré la tabla de información, ¿no?, de datos. Es un coche que por esos 51.000 euros lo tienes todo, entre el diseño, su equipamiento, su espacio interior y todo lo que trae el Smart Hashtag 5 lo tienes automáticamente en este Pro Plus, pero además tienes la autonomía extendida, esta autonomía mayor de toda la gama, porque si realmente querer pagar más por una versión Bravo más deportiva, que sí, que puede ser más bonita, más, bueno, digamos que está más alineada a tus gustos deportivos, de que se vea chulo, pues bueno, pero tendrías que valorar si ese plus más y obtener incluso menos autonomía te compensa. Esto obviamente para qué uso le vas a dar el coche, pero yo creo que esta es la versión más lógica y potente dentro de la gama para darte ese capricho de irte a por un Smart. ¿Y por qué digo capricho? Bueno, obviamente hablando como empezamos el vídeo, Smart ya no tiene nada que ver a lo que era antiguamente, ¿no? Un coche pensado en la parte urbana, citadino, ese coche Smart Fortwo, luego hubo también versiones más pasionales como el Raster, pero bueno, Smart poco a poco va pasando a otra parte con una categoría de modelo en diferentes segmentos, va poco a poco llegando allí. Incluso ya nos ha advertido en notas de prensa de que va a venir de nuevo el Hashtag 2, el Smart Fortwo en este caso. Veremos qué tal, y yo creo que puede ser un gran acierto, porque en eso Smart siempre ha sido un auténtico veterano en esa parte. Así que viene a ser un concepto bastante, bueno, novedoso. El Hashtag 5 me gusta a nivel de estética, de diseño, y obviamente me ha encantado la parte interior. La parte dinámica, la verdad es que también va muy bien, y como os he dicho, esta versión Pro Plus creo que es la más indicada y la más racional. Así que nada amigos, agradecemos a Smart España la sesión de este Hashtag 5 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.